Hola, muy buenos días a todos y a todas, acá desde Argentina. Mi nombre es Ketty Scheider, mi nombre es Silvia Scheider, pero todos y todas me conocen como Ketty Scheider desde prácticamente, desde muy chiquita, desde que nací. Así que, bueno, agradezco enormemente la invitación de mi amiga y colega Diana Cordero, que está a cargo de este curso sobre violencia de género y bueno, y con mucha gentileza me invitó para hacer por ahí algunas precisiones sobre género, porque bueno, yo siempre digo que hablamos de violencia de género, pero que en principio tenemos que ponernos de acuerdo para poder definir qué entendemos por género, porque pese a que es un término que está muy en boga, todavía se generan confusiones al respecto. Entonces, bueno, yo he dado varios cursos sobre esta temática y siempre aparecen preguntas, ¿no?, acerca de qué es el género, porque si hablamos de violencia de género, estamos, digamos, hablando de un tipo especial de violencia que se ejerce de una especial manera y contra determinadas personas. Así que bueno, primero vamos a tratar de puntualizar qué es el género. El género es una categoría social que en principio es un justamente principio ordenador. El género ordena. ¿Y qué es lo que ordena? En el momento que los seres humanos nacemos y de una manera bastante rudimentaria y lo que nosotras y nosotros llamamos binaria, o sea, solamente dando dos opciones, se suele determinar si la persona recién nacida es una niña o un niño. Y en ese momento se le hace la adjudicación de género, a qué género pertenece. Por eso decimos que este es un principio ordenador. Ahora bien, esta división, este principio que ordena entre varones y mujeres, de forma rudimentaria, de forma binaria y hoy en día bastante complejizada, por suerte además que esté más compleja la cosa, pero esta manera binaria de ordenar el mundo entraña en sí misma una desigualación, o sea, es un principio que ordena y que al mismo tiempo desiguala, ¿sí? Impone una jerarquía determinada. De esta manera, en el momento del nacimiento, se opera esta división del mundo humano entre varones y mujeres y automáticamente se le asigna, aunque sea de manera ínfima, ya lo iremos desarrollando un poco mejor, se le asigna un especial lugar al varón. Por ejemplo, no olvidemos que, bueno, en España se suelen utilizar los dos apellidos, materno y paterno, el paterno en primer lugar, y el deseo de muchos varones, no sé en España si hasta hoy en día, en Argentina en algunas áreas todavía, es tener un hijo varón, ¿no? Porque continúa el apellido, ¿no?, como esta continuidad del linaje, con lo cual ya estamos en un problema si se prefiere un hijo varón a una hija mujer, o si por lo menos se busca, se anhela, ¿no? Familias que tienen por ahí dos niñas y que siguen buscando el varoncito. Bueno, es un principio de organización social que es desigualador y que sitúa siempre un poquito más arriba al varón. Esto tiene una larga historia, tiene que ver con la primogenitura del varón, tiene que ver, si recordamos si nos vamos muy atrás, ¿no?, las líneas sucesorias, la búsqueda del varón como más capaz para tomar determinadas decisiones, bueno, etcétera, etcétera, que bueno, no vale la pena retroceder tanto. Este principio desigualatorio lo podemos observar con bastante facilidad si tratamos de alguna manera, identificar u homologar, aunque sea a los fines explicativos, el concepto de género con el concepto de raza. Las razas no son algo que esté presente en la naturaleza. El concepto de raza es un concepto teórico
En la naturaleza podemos encontrar personas con distintos colores de piel, con distintas formas de ojos, con distintas estaturas, ubicadas en distintos lugares, e inclusive si no nos centramos solamente en los seres humanos, sino que pensamos también en el mundo animal o en la parte biológica, hay distintas variedades, digamos, biológicas de seres. Ahora bien, ¿cómo es que se gesta el concepto de raza con todo lo que este mismo concepto conlleva? Cuando el conquistador europeo encontró nuevas tierras, básicamente el primer gran viaje, que es el que se descubre América, encuentra seres humanos diferentes. Pero en el mismo momento que encuentra a estos seres humanos diferentes, distintos, el conquistador se arroga una posición de superioridad. Considera que es superior a todo aquello que encuentra en estos nuevos territorios, olvidándonos de que encontraron, por ejemplo, civilizaciones avanzadísimas, constructoras de pirámides, con conocimientos de astronomía enormes, imperios como el imperio inca, civilizaciones como la civilización azteca, digamos, no es que encontraron este ícono, ¿no? Solamente de salvajes que andaban semidesnudos, ¿no? Encontraron pueblos con una organización política, social, cultural y que han dejado un legado gigantesco. Sin embargo, desde ese primer momento, y no olvidemos que por lo menos acá en Argentina y ahora se quiere volver a imponer con el gobierno de ultraderecha que tenemos, el Día de la Raza, ¿no? En algunos espacios se habló también de Día de la Hispanidad, como que hay una raza que efectivamente se constituyó como tal en el momento del descubrimiento y que le asignó un muy distinto valor y una muy distinta jerarquía a descubridores y descubiertos, ¿no? A las personas, e inmediatamente se las calificó como inferiores. De la misma manera opera el género. Adjudicar un género genera exactamente el mismo efecto. Por lo tanto, pensar en varones y mujeres, insisto, de una manera sumamente binaria, porque por supuesto hoy se consideran que existen más géneros e inclusive la división sexual en varón y mujer es cuestionable dado que reconocemos a las personas y a identidades intersexuales. Pero bueno, los fines muy didácticos podemos pensar en que estas dos categorías, varones y mujeres, implícitamente tienen un lugar desigual en la sociedad. Y no solamente esto, se le adjudican determinadas conductas, ideas, valores, pensamientos, ámbitos de acción, espacios por donde moverse, la disponibilidad, digamos, para ciertas tareas, los gustos, aquello que consideramos que es muy entre comillas innato, en realidad es adquirido, porque digamos que en nuestro cerebro no existe nada que nos oriente, no sé, a las mujeres a las tareas del cuidado y a los varones a, no sé, manejar camiones. Esto es totalmente aprendido, esto es inculcado desde no solamente las propias familias, sino la gran educadora que es nuestra sociedad, las escuelas. Así que, digamos, la jerarquización genérica implica además, digamos, un lugar en la sociedad diferente. Y no es casualidad que este lugar diferente asigna espacios de muchísimo menor valor a mujeres y varones. Pensemos respecto de los aproximadamente 200 países que hay en el mundo, cuántas son las mujeres que los gobiernan, cuántas presidentas hay, la enorme resistencia que todavía tenemos hacia un lenguaje que mencione por lo menos en femenino a las mujeres, ¿no? Nosotras muchas veces decimos que se puede decir sirvienta, pero se objeta el presidenta, ¿no? Esto debe tener que ver con una jerarquía muy distinta. Por otra parte, automáticamente cuando una tarea
que históricamente era ejercida por los varones, empieza a ser ejercida por las mujeres, esa tarea se desvaloriza. Digamos, esto lo digamos, teorizó y lo describió muy bien, más que teorizó, lo describió muy bien Pierre Bourdieu en una obra ya bastante antigua. Pierre Bourdieu esto lo escribió hace aproximadamente 40 años o un poco más, llamada La dominación masculina, donde precisamente se desgranan estos temas de género, ¿no? Y cómo puede ser que la mitad de la población humana sufra condiciones crónicas de pobreza, marginación, aislamiento y violencia, ¿no? Quienes sufrimos la violencia, básicamente somos las mujeres y disidencias sexuales. En todas las guerras, las mujeres somos botín de guerra, en todas las guerras, de lo cual recién se está hablando hace bastante pocos años, las mujeres somos las violadas, las forzadas a parir. El vencedor considera que la mujer es quien, digamos, es como un botín, y sobre todo dejarla embarazada, ¿no? Esto de dejar su propia sangre tiene mucho que ver con el concepto de raza, ¿no? Entonces, este principio ordenador está, digamos, sustentando este sistema estructural de dominio llamado patriarcado. Entonces, y para que quede claro, esto de ser buenas inclusive condiciona situaciones de abuso social en la infancia. Por ejemplo, los varones tienen habilitado, salir corriendo muchas veces y no darle un besito al tío ni un besito al abuelito que te quiere tanto, si ha tenido algún suceso que lo ha perturbado. En general es mucho más fácil que inclusive las madres justifiquen, viste cómo son los varones, no se les puede estar mucho encima, y que en cambio con las niñas sí se les insista, dale un beso al abuelo, sentate a upa del tío que te quiere tanto, situación donde, sabemos que los abusos sexuales en la infancia primordialmente son perpetrados dentro de la familia o círculos cercanos, y donde las niñas suelen ser de alguna manera instadas a, aunque no quieran, a tener actitudes de cariño y de sometimiento, sobre todo a adultos que las pueden haber perturbado. Esto de ser buenas es lo que marca de alguna manera por qué, ya lo vamos a hablar en el siguiente encuentro, por qué a las mujeres nos cuesta tanto muchas veces salir de situaciones en las cuales se nos victimiza, porque esto de ser buenas no es sin consecuencias. Entonces tenemos que el género es una construcción social consustancial al patriarcado. Tenemos que, se puede, caracterizar como similar al concepto de raza, y tenemos también cómo es que esto, nuestra sociedad, las distintas instituciones, sobre todo la familia, la escuela y las demás instituciones educativas e instituciones sociales, nos van configurando de esta particular manera, donde ser mujer queda del lado de lo más frágil, lo más íntimo, lo más sensible, lo más conectado con la interioridad, ¿no? Todas estas cualidades que se consideran innatas y que de ninguna manera lo son aprendidas, donde lo dulce, lo tierno, todo esto es esperado por parte de las mujeres. Piensen simplemente que si una pareja con hijos, el varón, cosa que ocurre muy a menudo, se va y desaparece y no hace el más mínimo aporte económico, esto se considera prácticamente lo habitual. Y en cambio, si una mujer no soporta más una situación y se va dejando a sus hijos, esto se considera prácticamente una aberración, porque justamente esta mujer no está cumpliendo con el mandato de la bondad. Hasta aquí aproximadamente quería comentarles cómo es esto de que se nos introduce el género. Entonces decíamos que
Un varón nunca bajo ninguna circunstancia puede parecerse a una mujer. Por ejemplo, nosotros aquí en Argentina, para las fechas patrias, se suelen hacer danzas folclóricas que aluden a nuestra tradición y habitualmente la maestra arma parejas de bailarines, pero si en el grupo el número es impar y falta alguien para ser pareja, siempre se va a disfrazar a una niña de varón. Se le va a pintar barba con un corcho quemado, con un carbón o con alguna maquillaje artístico, le va a poner ropa de varón, pero nunca, jamás y bajo ningún motivo a un varoncito se le va a poner una falda, ni se le van a hacer trenzas con lana, porque imaginen el escándalo que armaría el padre y probablemente la madre también de ese niño. Iría a la escuela a decir, ¿cómo puede ser que a mi hijo lo están convirtiendo en una nena? Pensemos los juguetes que se les entregan a varones y niñas, pensemos que los insultos, más las peores afrentas contra un varón es insultarlo atribuyéndole conductas o cuestiones femeninas, ¿no? Decirle a un varón mujercita es un insulto, es un agravio. Esto, digamos, que generalmente permanece oculto, uno no reflexiona sobre estas cuestiones, ¿no? Pero esto de que el primer mandato social reforzado por las familias, por las instituciones educativas, mirado con horror, ¿no? De hecho, pensemos en los varones gay o en los varones trans, que quieren transicionar hacia mujer, lo que les cuesta, ¿no? Esto de, bueno, recién, hoy en día, algunos varones, hace pocos años, usan alguna ropa de color rosa, varones adultos me refiero, pero todavía cualquier atributo que se homologue a una mujer está muy mal visto. ¿Y cuál es el primer mandato que tiene una niña? Porque las mujeres, por supuesto, también tenemos mandatos. El primer mandato que tiene una niña es ser buena. Las nenas son buenas y las mujeres debemos ser buenas. Por buena entendamos todo lo que se les ocurra, no correr, no saltar, no disponer justamente de su corporalidad tanto como un varón, no practicar deportes. Recién ahora tenemos fútbol femenino y fíjense lo poco que ganan las futbolistas mujeres respecto de los millones que cobran los futbolistas varones. Esto de ser buenas, no gritar, no protestar, no quejarnos, no demostrar un carácter firme, no demostrar ambición económica. Los varones pueden tener ambiciones económicas, las mujeres no, porque si tenemos ambiciones económicas se nos insulta inclusive, ¿no? Se nos dice que somos frías, materialistas. En cambio, los varones no. Esto nos convierte en víctimas potenciales de todo tipo de violencia. Las mujeres nos quejamos menos. Se nos dice que no nos divorciemos, inclusive porque tenemos que preservar a la familia. Hemos aceptado a lo largo de la historia infidelidades de todo tipo por el mismo motivo, ¿no? Tenemos que ser buenas, aguantar, ¿no? Como aguantaban nuestras abuelas, nuestras madres, todo en pos justamente de un ideal familiar que nos es impuesto. Bueno, y entonces, redondeando lo que tenemos hasta ahora, podemos pensar o podemos, digamos, hacer como un mini resumen y pensar que el género, del cual luego vamos a estudiar la violencia que se puede ejercer sobre cierto género de manera estructural, es una construcción social, es un principio ordenador, desigualador, que asigna valores, lugares, espacio de circulación diferentes a mujeres y varones. Esto esto se puede homologar al concepto de raza, en el sentido de que aquello que es diferente se lo considera inferior. También podemos pensar además esto, ¿no? Hay una autora que habló de la colonialidad del género como una construcción, este tipo de género que conocemos nosotros en este momento y nosotras en la actualidad, o sea, esta división dicotómica entre varones y mujeres, fue algo que también vino con la colonia, digamos, cosa que ya trajeron los conquistadores varones, por eso les digo en masculino,
al llegar a estas tierras, y así se impuso, digamos, esta noción de género que ya estaba en Europa, donde a la mujer, por supuesto, ya sabemos que se la consideraba inferior, se la quemaba por bruja, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo es que las personas incorporamos esta noción? ¿Cómo es que nuestra sociedad, nuestra familia, cómo es que esto llega a convertirse, digamos, en un principio ordenador que existe tanto en el imaginario social como en el inconsciente personal, a través del cual organizamos nuestras vidas? Bueno, vamos a hacer una especie de juego de imaginación. Imaginemos que una mujer embarazada no sabe el sexo de su bebé, no sabe si va a ser nena o nene, y por lo tanto tiene ropita para esta criatura de dos colores, celeste y rosa, que son los colores que nuestra sociedad asigna a ambos géneros. Entonces imaginemos que como no sabe el género ni el sexo de su bebé, tiene un bebé varón, pero tiene ropita rosa y tiene, bueno, no sé si ya se llama chupete, es el adminículo que se usa para calmar a los bebés, que suelen tener un aro color rosa o color celeste. Bueno, imaginemos esta situación y nos vamos a dar cuenta que esta mamá nunca va a vestir a un bebé varón con ropa de color rosa, ni le va a poner un chupete que tenga el aro color rosa, ni un gorrito que sea color rosa, ni mediecitas que sean color rosa, porque el primer mandato social que tenemos respecto del género es que un varón nunca y bajo ninguna circunstancia se puede parecer a una mujer, ni puede ser tomado como tal. Imaginemos lo espantoso, por lo tanto, que para la sociedad históricamente ha sido ser mujer, o sea, ser considerada mujer, que de ninguna manera un varón puede ser tomado como tal. Esto va a continuar durante la educación, en la escuela. Entonces, y para concluir, bueno, por otra parte, esto quedará abierto a preguntas que de alguna manera Diana me las puede hacer llegar, porque esto va a dar daría para conversaciones y charlas realmente, para poder ir reconociendo, porque todas y todos llevamos estas marcas. Por eso yo decía que, bueno, no podemos escaparnos ni del colonialismo, ni del capitalismo, ni de los condicionantes de género, ni del patriarcado, porque nacemos, vivimos y morimos en estos sistemas. Lo que sí tenemos que ver es cuáles son los privilegios que algunos sectores detentan y que otros sectores no detentan. Por supuesto que pensando en esta interseccionalidad, mujeres y varones estamos afectados por esto en alguna medida, porque por supuesto no es lo mismo una mujer adinerada que su empleada doméstica, ¿no? No es lo mismo una mujer blanca, joven, sin discapacidades, propietaria, que una mujer migrante, sin papeles, etc. Lo mismo sucede con los varones. Dentro de los varones, por supuesto, que hay varones totalmente desfavorecidos que obedecen a la misma escala étnica, patriarcal y colonial. Respecto del colonialismo, nadie puede escaparse porque todos estamos o en países coloniales o en países que han sido colonizados, y lo que tenemos que pensar es en esto, en los privilegios o no, o justamente en lo desfavorable que puede resultar una cosa y la otra, y poder cuestionarlo. Así que bueno, le agradezco mucho a Diana la oportunidad de estar con ustedes y bueno, espero que esto les haya sido útil. Un abrazo.